Esta Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, pues yo me incorporé a ella en mi calidad de director y coordinador ejecutivo cuando ya habían pasado 2 meses sin que hubiese autoridad. Ese fue un primer traspié o obstáculo que pude venir a detectar, porque el hecho de que no haya autoridad no precisamente implica que la gente haya dejado de trabajar. Esta comisión, tengo que reconocer, y por ahí creo que vale la pena iniciar, está compuesta por personas valiosas, gente que tiene capacidad y experiencia a lo largo del tiempo que tienen de haberse incorporado cada uno de los directores, que es meritorio resaltarlo. No es cierta la percepción de la que me he podido percatar de que aquí tal vez la gente que estaba trabajando a ese nivel era gente que simplemente había convenido traerla a saco preto. Creo que es gente que ahora que se le ha dado la oportunidad de trabajar, ha descollado en sus actividades y han podido demostrar que efectivamente son gente que tiene la capacidad de poder dedicarse a esto. Prueba de ello es que en reciente oportunidad, en una reunión de gobierno abierto, sociedad civil, uno de los sectores específicamente, reconoció la trayectoria de la directora de iniciativas de transparencia, y eso ejemplifica que hay gente que tiene la capacidad y la buena voluntad de hacer un trabajo debidamente. Algunos inconvenientes siempre se encuentran, a nivel administrativo por supuesto, especialmente, pero creo que en parte se debió precisamente a ese tiempo en que no hubo un director a cargo de poder llevar a cabo las actividades de supervisión y coordinación que son necesarias en todas las oficinas públicas. En general, nosotros como gestión nueva y de transición ahora, hemos tenido la convicción de que el tiempo es muy corto. Sin embargo, estamos trabajando tesoneramente, procurando llevar a cabo las funciones que la comisión está llamada a cumplir por disposición legal. Me refiero al acuerdo gubernativo de su creación, que es el 360-2012, así como a los estándares internacionales que nos han sido a los que Guatemala se ha plegado voluntariamente durante los últimos años, y que en materia de transparencia y gobierno electrónico trascienden sumamente en cualquier gobierno actualmente, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. De manera que estamos procurando llevar a cabo las funciones que todos tenemos aquí encomendadas a lo largo del tiempo que tengo de estar a cargo de la institución, y tenemos el firme propósito de continuar haciendo esfuerzos para que podamos llevar a cabo y a feliz término la gestión actual del presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Comisionado, en este caso, en el tema administrativo, ¿qué inconvenientes o qué cambios ha realizado usted en lo que lleva de su gestión al momento de asumir? Siguiendo la política a la que me he referido ahorita del presidente Maldonado, nosotros no venimos con la intención de hacer cambios bruscos en la administración. Guatemala no está para un desgaste severo en el cambio de personal que ya está incorporado en la administración en el actual gobierno. El propósito nuestro, y especialmente hemos enfocado con una visión propositiva de reconocer que cuando la cabeza está bien, el cuerpo tiene que estar bien, y eso es lo que nosotros estamos proponiéndonos ahorita. Hacer el trabajo con la gente que está en las distintas plazas, pero que manifieste voluntad de trabajar. Estamos marcando retos importantes a todas las personas en los diferentes ambientes en que se desempeñan, y el objetivo nuestro es continuar la labor procurando hacer el mejor esfuerzo con el recurso humano del que ya se cuenta. Por supuesto que es inevitable en alguna medida algunos cambios. Eso, cuando se tiene que dar, es porque las personas que están o las que se encuentran no tienen la capacidad o no tienen la disposición de continuar trabajando. De hecho, yo, para referirme directamente a la Comisión de Transparencia, les puedo compartir que al momento en que yo me incorporé habían algunos contratos vencidos, de los cuales no fueron renovados ninguno, simplemente porque una vez hecho el estudio y el análisis con los directores de las diferentes áreas, nos convencimos de que no había necesidad en la renovación de algunos contratos. Valga decir que uno de los obstáculos más grandes en esta comisión es que, por su naturaleza temporal, que debería reconocerse como el primer obstáculo,
ya que fue creada con plazo de 6 años a partir del año 2013 que empezó funciones. No existen plazas de tiempo, no existen plazas permanentes. La gran mayoría de personas que prestan sus servicios personales a esta entidad están contratados por plazo fijo. Se han hecho renovaciones antes de que nosotros nos instaláramos del plazo de algunos contratos, pero los que se vencieron, y no había ninguno que hubiera superado, por cierto, el año de funciones, no se renovaron la mayoría de ellos. De hecho, eso nos ha permitido ahorita hacer un ahorro significativo, y en la proyección de aquí para fin de año el ahorro de esta institución va a superar los 2,5 millones de quetzales solo en rubros de costos fijos que anteriormente se tenían. De hecho, también cancelamos la potencial contratación porque estaba prevista la contratación de otras personas. De ninguna manera se dio curso a eso tampoco. Comisionada, ¿de cuántas plazas estamos hablando de que no se renovaron el contrato y por el cual van a tener esos 2 millones ustedes? Aproximadamente 14 personas ya no fueron contratadas de nuevo, y había una expectativa de contratación de aproximadamente otras 8 personas más. Comisionada, en este caso, ¿cuál cree usted cuál es el mayor reto que tiene la comisión para el próximo año y para el gobierno pues, que va a entrar próximamente? ¿Cuál es el reto principal que tiene la comisión? Tanto para la comisión como para el gobierno, porque al final de cuentas nosotros somos parte de ese cuerpo. El reto fundamental es tratar de hacer la gestión de la mejor manera posible para recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las autoridades. Estamos convencidos de que hoy por hoy la crisis más severa que tiene el país, el gobierno en sí, es la pérdida de credibilidad de parte de la ciudadanía en las autoridades. Estamos nosotros en la mejor disposición de cumplir una labor en las condiciones más óptimas de transparentar la gestión pública para que la gente recupere esa credibilidad. El obstáculo más grande que tendrá que sortear el próximo gobierno es precisamente posicionarse en condiciones óptimas de credibilidad. Eso, por supuesto, implica hacer esfuerzos a todo nivel, pero muy particularmente en el ejercicio presupuestario, en el gasto público. ¿Cómo va a contribuir la comisión para que se dé esta transparencia en el próximo gobierno y pues la gente vaya creyendo nuevamente en las autoridades? La Comisión Presidencial de Transparencia lamentablemente tiene un ámbito de acción limitado al organismo ejecutivo. De hecho, vale la pena mencionar que estamos nosotros conscientes de una errónea percepción por parte de la generalidad de la opinión pública y de la ciudadanía respecto de esta oficina. Hay prejuicios que quizá fueron personales y que se trascendieron a la institución. Eso lo que ha conllevado es la pérdida de conciencia o del enfoque de la verdadera función que debe cumplir esta institución. De manera que lo comento un poco para dar respuesta a su pregunta. La COPRED está llamada a cumplir una función meramente de carácter técnico. A lo que me refiero es que conforme a la normativa que le dio vigencia a esta comisión y los convenios internacionales en la forma que participa en ellos Guatemala por medio de esta oficina, debe cumplir una labor de asesoría, orientación y de establecimiento de políticas en apoyo a los ministerios y a las secretarías del organismo ejecutivo. Quizá la manera de colaborar para poder recuperar esa credibilidad en las autoridades y en las instituciones es precisamente llevar a cabo la labor que estamos llamados a cumplir. Aquí en COPRED se realizan todos los días y cada semana, meses, una función de seguimiento, por ejemplo, a la gestión del gasto público. Hay una unidad que se denomina precisamente de fortalecimiento al gasto público, y la función que se cumple desde esa óptica es de asesorar a los ministerios y las secretarías, haciéndole los llamados o las advertencias de cualquier tipo de malos manejos, no de fondos, sino de políticas, omisión de publicación de datos, etc. Esta comisión tiene una labor muy importante en el ámbito del acceso a la información pública, específicamente en el organismo ejecutivo. De manera que en el seguimiento a las convenciones internacionales
el cumplimiento de los estándares que así se nos imponen como país, el cumplimiento de la legislación interna y la asesoría que se le brinda a las instituciones del gobierno central, es la manera como nosotros estamos aportando nuestro grano de arena para efectos de poder recuperar la credibilidad. No somos quienes estamos buscando hacer propaganda, es decir, de la función que se lleva a cabo. De hecho, quisimos hacer algún tipo de actividad para el periodo preelectoral en la primera vuelta. Los costos eran demasiado elevados y el aluvión de opiniones negativas que estaban suscitándose en el entorno de los medios no permitió que pudiéramos entrar de esa manera a cumplir una función tal vez más visible, pero tras bastidores, es decir, dentro de las paredes de la institución y en la proyección que tenemos que hacer con las entidades del gobierno central, se está trabajando diariamente y de una forma ardua. Esa es la forma como todo funcionario público, todo empleado público puede propugnar y hacer que se recupere esa credibilidad de la que acabo de estar hablando. Comisionado, en este caso, en este tiempo pues, que usted ha estado al frente de esta institución, ¿cuál ha sido su principal objetivo o a lo que más le ha dado enfoque a usted en este tiempo que ha estado acá? Hay diferentes escenarios en los que yo me he concentrado. Quizá por mi convicción de que las instituciones no son malas, he tratado desde el inicio de identificar cuáles son las funciones fundamentales que cumple esta oficina del Estado, del gobierno central. Y le podría decir que una de las labores que más me ha llamado la atención es precisamente un área en la que tal vez es donde quizá menos complacidos estamos con el trabajo que se ha logrado. COPRED se identificó como un ente que eventualmente podría interferir o suplir las funciones que cumple el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Y no es así. COPRED no es un ente fiscalizador, investigador o que deba cumplir una función de pesquisa contra los funcionarios públicos. COPRED en todo caso debe reconocerse como un ente que debe cumplir una labor preventiva. Y aquí seguramente la crítica se puede acentuar, porque si la labor preventiva se hubiera efectuado de una manera efectiva, entonces no hubiéramos visto quizá casos de corrupción tan sonados como los que están hoy en día en los medios, todos los días siendo revividos. Esa labor de colaborar con la debida gestión pública se cumple. Lamentablemente hay un punto en el que la brecha se hace demasiado grande y quizá COPRED es una entidad todavía muy pequeña para la necesidad que tiene el gobierno de Guatemala. Es una institución que está llamada a ser fortalecida y no a ser minimizada, mucho menos anulada. Desde ya queremos dejar constancia de esto porque es un ente que coadyuva de manera preventiva, no tal vez a evitar casos de corrupción, pero sí a facilitar información que permita establecer dónde pueden haber focos de corrupción. Y ahí está la labor más importante que debe cumplir esta oficina. Por supuesto que lo que esto demanda es voluntad, más que política, de eficiencia en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Tenemos que ser objetivos, transparentes desde aquí, porque si nosotros somos la Comisión de Transparencia, aquí tiene que nacer la transparencia. Todas las puertas y ventanas de una casa deben ser abiertas para que la gente tenga acceso a la información que necesita para poder cumplir la fiscalización social, que hoy en día es quizá la labor más importante que coadyuvaría con un buen gobierno. De manera que así las cosas, considero que la Oficina de Participación Ciudadana, que es la que no hemos logrado todavía impulsar como nosotros quisiéramos, pero es quizá nuestro objetivo principal de aquí al tiempo que le queda a la gestión actual. Eso es muy importante. Otras oficinas como la Iniciativa de Transparencias, que atiende convenios y compromisos internacionales, es una oficina que está trabajando bastante bien. Hemos participado, por ejemplo, en grupos de trabajo en la OEA. Tuve oportunidad ya de intervenir en esa reunión de los grupos de trabajo para la prevención del lavado de activos. Tuvimos 3 intervenciones como país
en conjunto con el Ministerio Público y el Banco de Guatemala, la oficina encargada directamente, así como con el embajador de Guatemala, una persona muy activa, muy proactiva, interesantísima la labor que cumple la embajada de nosotros en Viena. Y así podemos ver que existen diferentes escenarios que son de trascendental importancia. El gobierno electrónico, por ejemplo, es otro tema que nos llama mucho la atención. Sin gobierno electrónico estaríamos en condiciones absolutamente arcaicas como para poder cumplir la labor de transparencia que está obligado todo gobierno en este tiempo de modernidad. Estamos por lanzar el dominio guatemala.gov.gt. Estamos por coordinar con el señor presidente de la República y el señor vicepresidente de la República para efectos de poder coordinar qué día se va a hacer el lanzamiento, pero ya está prácticamente listo para que pueda funcionar, que no es otra cosa más que condensar en una sola página web el acceso a las diferentes entidades que componen el organismo ejecutivo. Esto genera mucha facilidad, condiciones de mucha facilidad para que la gente pueda tener acceso por vía electrónica a la información que es de su interés. La unidad, como les decía hace un momento, de fortalecimiento del gasto público es otra que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Si contáramos tal vez con una fortaleza más evidente en esta área, podríamos ser más efectivos. Aquí se mandan alertivos a los ministerios y a las secretarías que dependen del organismo ejecutivo cuando se hacen algunos hallazgos de quizá no malos manejos, pero sí errores que se cometen en el manejo de datos y en la omisión de publicar algunos que son importantes y de vital trascendencia para la población. Por ejemplo, se monitorea también que los funcionarios y empleados obligados presenten y sean publicados los finiquitos que emite la Contraloría General de Cuentas. En ese campo tenemos mucha actividad porque, especialmente ahora que ha habido cambio de funcionarios, pues estamos pendientes de ver que el finiquito de todos sea efectivamente obtenido, pero que se publique también, porque de no publicarse no estamos coadyuvando realmente con el tema de transparencia. En general quizás son los temas que más importancia merecen hoy por hoy para mí. Por supuesto que al hablar de gobierno electrónico tenemos que hablar de gobierno abierto, y el gobierno abierto hoy por hoy es uno de los temas que más trascendencia tienen a nivel internacional, que implica por supuesto esa facilitación de datos o acceso a la información por medios electrónicos a toda la ciudadanía y a los órganos de control, por supuesto, ¿verdad? Cuando hablamos de la ciudadanía, todo ciudadano tiene derecho a poder acceder a información. Pero hoy en día en Guatemala, como en general en Latinoamérica, los grupos organizados representativos de la sociedad civil son los que efectivamente logran canalizar la información necesaria y optimizan el conocimiento de información para facilitarlo a la población de la manera que más oportuno ellos estimen. Comisionada, en este caso, la página que usted está indicando anteriormente, ¿qué tipo de información se podrá encontrar allí cuando sea habilitada para todos los guatemaltecos? La información en general sobre los empleados públicos con los que cuenta cada institución. Comienzo por ahí porque es uno de los temas en donde más resentimiento se ha marcado últimamente. A nivel mediático se ha hecho mucha crítica respecto de que no se cuenta con un certero censo de empleados públicos. A través de las páginas de todas las instituciones públicas se debe tener acceso a los tipos de contratos que existen en la institución y la lista de personas que prestan sus servicios a través de cualquiera de los renglones presupuestarios del Estado. Las funciones y los servicios que prestan las distintas instituciones en forma formalmente o informalmente, porque también se prestan servicios simplemente de asesoría también en las ventanillas y demás. Toda la información necesaria para conocer las funciones de las distintas entidades, así como el presupuesto con el que se cuenta, los finiquitos de los empleados, en general toda la información que sea de carácter público, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, debe estar publicada en las páginas web de hoy por hoy de cada institución, y va a seguir siendo de cada institución que compone el organismo ejecutivo, pero se va a tener acceso centralizado por medio de este dominio que les acabo de mencionar. De manera que consideramos que es un avance que se está brindando en forma sencilla a los ciudadanos para que puedan tener un acceso más efectivo
a diferentes temas de su interés. ¿Cuándo estaría ya disponible esto? Tentativamente estamos listos ya para hacerlo en cualquier momento, pero como le decía, dependemos de la coordinación con el presidente y el vicepresidente para poder establecer la fecha, que creería yo que la próxima semana sería muy oportuno hacerlo ya.